Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola Víctor, ¿cómo estás? Encantadísimo otra vez de estar aquí con ustedes y contigo y con todos los que nos pueden ver. Un gusto que estés por acá, de verdad. Un gusto, un honor. Déjame checar que estemos transmitiendo, que estemos en vivo. Ya estamos transmitiendo, ya estamos en vivo en TikTok. Permíteme dar la bienvenida rápidamente y presentar la plataforma, Luis, un minutito. Amigas, amigos, muy bienvenidos. Mi nombre es Víctor Marín, soy ginecólogo obstetra, especialista en fertilidad, en embarazo de alto riesgo, en colposcopía, en la salud, salud integral, salud física, salud emocional, psicológica, reproductiva y sexual. Es parte de una plataforma educativa internacional. Nos pueden encontrar con el mismo nombre, Segunda Opinión, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Tenemos un equipo de 70 colaboradores, aproximadamente de 12 países de Latinoamérica, más España. Y hoy tenemos la suerte, tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Luis Kushner, un afamado, prestigiado, muy bien preparado médico y muy buen amigo ¿desde dónde? Él nos va a decir desde dónde, yo no me voy a adelantar. Platícanos de ti, Luis, de tu trayectoria académica, profesional, dónde vives, dónde trabajas. Hola, muchas gracias Víctor. Mira, yo soy ginecólogo obstetra, ya 15 años de trabajo. Tengo posgrados obviamente en reproducción humana, en endocrinología ginecológica, ecografía y bueno, medicina materno-fetal también. Yo estoy aquí en La Paz, Bolivia, a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Te estoy mirando de aquí arriba, cerca al satélite tal vez, pero nada, aquí es donde yo desarrollo mi actividad y nada, yo estoy dispuesto. Bueno, oye, me han mirado que tu equipo de colaboradores ha crecido de forma exponencial. Me parece excelente la labor que estás haciendo, Víctor, y bueno, y mira cómo tenemos tanta gente colaborándote, así que bueno, eso es un orgullo y un honor estar aquí también. Gracias, Luis, muy amable. La verdad es que estamos todos muy contentos, estamos unidos por un bien común que es la intención, el deseo y la vocación de hacer información, educación para la comunidad. Esto no sustituye a una consulta médica, amigos, de ninguna manera. La idea es darles información, darles educación en múltiples temas. Hemos platicado con el doctor Luis Kushner de algunos temas muy interesantes y todo este año esperemos poder seguir programando igual con él y con varios otros colegas. Miren, por ejemplo, hoy tuvimos la quinta charla, tuvimos una charla sobre diabetes y embarazo temprano en la mañana. A las 3 de la tarde platicamos con una amiga sobre yoga y el tema de la conciencia corporal. Después platicamos sobre control de esfínteres en niños pequeños con una amiga de Buenos Aires. Después de eso acabamos de platicar con Aura sobre temas emocionales que pueden mejorar el sistema inmune. Ahora con el doctor Luis Kushner, ayer tuvimos 4 eventos, anteayer tuvimos 5, mañana tenemos 6, el viernes tenemos 4, vamos a cerrar la semana con 25 eventos, Luis, 25 eventos en una semana, es una locura, más lo que se acumula el sábado, porque capaz que el sábado todavía hacemos algo. Nos saluda acá Alexandra, ¿cómo está? Bienvenida Alexandra, Doris, bienvenida también. Buenas noches, doctor Lili. ¿De dónde nos saludan? Platíquenos, por favor, de qué ciudad. Y vamos a platicar acerca de emergencias obstétricas. ¿Qué significa, qué denota este concepto, este término de emergencias obstétricas? Luis, cuéntanos, por favor. Bueno, es súper interesante porque generalmente se habla del control del embarazo, de las patologías que pueden haber durante el embarazo, pero hay momentos y hay circunstancias críticas que hay que tomar decisiones importantes, rápidas, que no solamente van a salvar al feto, sino también a la madre, ¿no es cierto? Fundamentalmente a la madre, diría yo, cuando se trata de urgencias obstétricas de carácter crítico. Obviamente se intenta salvar a los dos, pero tú sabes que nuestra principal paciente es la madre siempre, ¿no? Eh, es un abanico de circunstancias, por ejemplo, las convulsiones durante el embarazo, una mujer que convulsiona durante el embarazo, tú no sabes si estamos hablando de una mujer que tiene preeclampsia o que tiene un síndrome convulsivo y que le dé una convulsión, no sé, en la calle o está en un centro de salud y le dé una convulsión. Ese es un tema bien importante a tratar, tendríamos que un poquito ahondar en el tema a continuación. Después, un desprendimiento de placenta normoinserta. Se habla poquísimo de esto porque, claro, la gente no lo conoce mucho, pero nosotros sí lo sabemos. Sí sabemos que puede haber un desprendimiento de placenta normoinserta. Quiere decir que es un embarazo normal,
que no se saben mucho las causas de por qué se puede desprender. Existen algunos factores de riesgo como la preeclampsia, pero también puede haber otro tipo de desprendimientos por un accidente de tránsito, en un evento de alguna agresión, digamos, al vientre materno, etcétera, etcétera, y puede haber un desprendimiento de placenta no inserta. ¿Cómo se presenta? Ya lo hablaremos, lo discutiremos. A ver, otro tema importante es, ¿qué pasa si, no sé, estamos en la calle y le da un paro cardíaco a una mujer embarazada? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo tenemos para actuar de manera, digamos, dirigida en esos casos? Ver si hay pulso o no hay pulso, cómo detectamos el pulso de esa señora, y bueno, si fallece esta paciente, ¿cuánto tiempo tenemos para sacar al bebé? Y obviamente con los menores riesgos, básicamente de irrigación, ¿no? Y la irrigación cerebral y cardíaca del feto. Entonces, bueno, esas circunstancias, como te digo, pocas veces se hablan, son temas de que no se hablan ni siquiera en foros de índole así como este que tenemos esa oportunidad de hablar, y por eso quería traer a colación justamente estos temas. Súper, fíjate Luis que justamente aquí nos platica Marlene Alviso de su situación personal y a ver tú qué avisas, tú qué piensas, qué opinas o cómo un tema de factores de riesgo. Dice, doctor, gracias a Dios yo tuve 6 cesáreas. Gracias a Dios estamos bien, saliendo ahorita de mi cuarentena. Ya me operaron, supongo que salpingoclasia, no me habían querido operar. ¿Qué opinas de una sexta cesárea y de que no le hubieran querido hacer salpingoclasia antes? Sí, es muy controversial. Mira, yo tengo una experiencia única de 9 cesáreas. 9 cesáreas de una paciente que vino conmigo a la 9ª cesárea. No te digo que vino a la primera y la segunda o la tercera ni la quinta, vino a la 9ª. Yo no conocí a esta paciente. Viene y me dice, doctor, y le digo, ¿cuántos hijos tienes? 9. Ah, qué bueno. Ya cuando te dicen cuántos hijos tienes y la señora te dice 8 hijos, tú en tu cabeza dice, ok, tienes partos normales, ¿no? No, doctor, 8 cesáreas. Y bueno, esta señora estaba en embarazo de 18 semanas, yo la estaba conociendo y decía, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque Oye, este es Luis, y un ahí es donde cristal dices, oye, el tipo, valioso. ahí es donde le dices, tengo un amigo que es buenísimo para las cesáreas, es Sí, claro, súper. claro. Es el que más opera cesáreas y sabe que es un experto, ¿no? Bueno, hay muchas cosas de que hablar con las cesáreas. Algún día, no sé, podemos hacer un foro incluso de varios médicos de Latinoamérica, si algún día quieres, Sí, porque, bueno, todos, sabes, cómo tenemos nuestro criterio, a veces decimos lo que hay que decir, lo que es políticamente correcto, pero a veces, y realmente lo que tenemos que es individualizar cada caso en la cesárea, ¿no es cierto? O sea, perdón, en el embarazo y cuándo interrumpir. Bueno, en este caso, de cuáles son los riesgos importantes o los riesgos inminentes o los riesgos posibles que pueden existir. Primero, siempre hablamos rotura uterina. Lo primero que está en tu cabeza es rotura uterina. A esta señora a las 35 semanas se le va a romper la matriz porque obviamente el lugar donde está la cicatriz es un lugar fibrótico, es un segmento delgadito, es un segmento, se llama segmento ese lugar. Y además, obviamente no podemos ver más allá de lo que vemos, ¿no? O sea, la ecografía entre comillas, digo, porque los estudios no han demostrado ser 100% eficaces para medir el segmento. Hay algunos estudios interesantes, también podemos ver la vasculatura de ese lugar, pero nos podemos llevar grandes sorpresas y en nuestra cabeza siempre tiene que estar la posibilidad de que ese segmento se separe y tengas una rotura uterina. Ahora, existen roturas uterinas con sangrado, pero hay roturas uterinas que no sangran, ¿no? No sé si te ha tocado, pero nosotros le decimos tela de cebolla, porque abrimos y vemos que se ve el bebé transparente, en esa transparencia de esa membrana amniótica que Dios ha creado, ¿no? Porque realmente es de Dios. Y tú ves el segmento completamente abierto. Y dices, bueno, mira, esta señora estaba aquí en una contracción y teníamos un grave problema obstétrico, ¿no? Grave problema obstétrico. Bueno, entonces, y lo otro que no es menor y que es muy importante decirlo, es la implantación placentaria. Pues
En mujeres con pobre vascularización en ese segmento, la placenta, si es que se implantase en ese lugar, va a buscar un lugar rico en vascular. Va a penetrar mejor sus vellosidades, va a penetrar mejor sus vasos y obviamente va a ocurrir lo que se llama placenta acreta, ¿no? El acretismo placentario es una placentación o una invasión placentaria más de lo debido, más allá del lugar donde tiene que invadir. Estamos hablando que ya agarra capas más profundas del útero, se llama el miometrio, incluso muchas veces, digamos, ¿cómo se llama? Puede pasar incluso hasta el peritoneo, ¿no es cierto? Ahora, también puede haber roturas más tempranas, ¿no? Unas roturas uterinas más tempranas, incipientes, pero como tienes ahí como un tapón, una placenta, esta placenta puede ir a buscar tejido peritoneal y tener una implantación ectópica peritoneal, ¿no es cierto? No sé bueno, obviamente que lo has leído y lo has visto y alguna vez te han contado, si no lo has vivido, pero yo sí lo he visto. Yo he visto una implantación placentaria en peritoneo que estaba agarrado y hemos quitado, bueno, no, digo hemos, ¿no? Pero ahí no, yo no he trabajado, ahí ha trabajado el cirujano de abdomen porque ha sacado como 2 metros de intestino porque la placenta estaba ahí y sabes que ha sido una cosa muy, muy compleja, ¿no? Era un embarazo, entre comillas, ectópico porque sí se había salido del sitio de implantación la placenta, pero estaba compartiendo parte de miometrio del útero conjuntamente con el peritoneo, ¿no? Un caso muy grave, un caso muy complejo, no te Sí. das cuenta sino el momento de la cesárea y te dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿No? Y empiezas a ver que la placenta la empiezas a querer desprender, pero está agarrada del intestino y bueno, ahí tienes que llamar de urgencia al cirujano para que, bueno, haga lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, Luis, mira, yo ahorita que comentas esto me acuerdo de una situación que tuvimos, una catástrofe obstétrica, una paciente que ya sabíamos que tenía la placenta invade el músculo uterino se mete, y ya la teníamos diagnosticada, hospitalizada con 10 unidades de sangre ahí en reserva y nada más era cuestión de ver a quién le tocaba operarla, porque era muy temprano el embarazo. Hasta que empezó un día con contracciones y ya sabes, en la madrugada a operarla y a ponerle toda la sangre que pudieron y al final falleció la mujer, porque fue una hemorragia. Entonces, en ese aspecto y tratando de pensar en prevenir estas situaciones, ¿tú qué piensas al respecto del número de cesáreas? ¿Cuál crees tú que pudiera ser un número de cesáreas segura y dónde dices tú ya de aquí en adelante como que ya vamos para el lado del riesgo? Bueno, mira, yo he aprendido, y eso se lo debo a mis profesores y a mis maestros de la Universidad Católica de Chile, que en el fondo, bueno, no somos quien para decidir cuántas cesáreas o cuántos embarazos puede tener una paciente. No lo somos. Lo que sí somos capaces, con la evidencia que conocemos, es de orientar a esa paciente el riesgo al que se somete teniendo más de 3 cesáreas. Yo pienso que 3 es como el corte. Este corte puede ser, digamos, un poco, doc, pero usted es un poco drástico, sí, pero la pregunta es esta. ¿Y qué pasa si el cuarto embarazo es gemelar? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si el cuarto embarazo es un embarazo con una macrosomía fetal, con un tema, no sé, ¿no? Entonces, hay que pensar no solamente en el hecho, en ese puntual, sino en todo lo que puede pasar durante ese embarazo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esa mujer ya es hipertensa crónica en el tercer embarazo? Ya va a tener su preeclampsia sobreagregada, ¿no? Entonces, claro, dentro de la planificación familiar y cuántos hijos tener, cómo tener, también tienen que fijarse aspectos de la salud de la mujer. ¿Cierto? No estamos hablando solamente de la cantidad de cesáreas, estoy hablando, no sé, pues una cardiópata, tiene una guagua, tiene la segunda guagua, pero oye, digo, una tercera hija ya no será mucho riesgo, someterte a mucho riesgo. Y como tú dices, lo que hay que hacer es aconsejar, ¿no? Ahora, si sucede, sucede, pues ya estamos, bueno, entre comillas, estamos capacitados para esa vigilancia estricta, pero como tú dices, la catástrofe puede pasar en cualquier momento. Así que si tú me dices, Luis, personalmente, ¿cuánto sugerirías? Yo diría, hasta la tercera, yo pienso que la manejamos relativamente bien el 90% de los obstetras en el mundo, pero ya después la cosa se vuelve un poco más complicada. Estoy de acuerdo totalmente contigo, Luis. Yo igual les recomiendo 3 y de 3 le digo ya, por el amor de Dios.
A mí no me gusta operar cuartas cesáreas y trato de evitarlo. Tenemos aquí varias preguntas, Luis, un poquito fuera del tema, alguna, pero dice, he tenido 3 abortos espontáneos. En el último se me salió el líquido. ¿Por qué se pierde el líquido? Bien, esa pregunta es interesante porque, bueno, es una rotura prematura de membranas. No sabemos en qué momento tuvo bueno, y de hecho no es solamente prematura, sino precoz además, ¿no? Estamos hablando antes de las 20 semanas. Yo he tenido un embarazo de 17 semanas con rotura de membranas confirmadísimo, oligomio severo, que me ha durado hasta las 34 semanas. Y bueno, eso sí, reposo absoluto, en cama, casi con las piernas mirando hacia arriba, ¿no es cierto? Levantadísima exactamente. Y bueno, yo iba a su casa con el ecógrafo portátil, medía el cuello, veía la medición de cuello. Tú sabes que ya hoy en día ya no se hace tactos y más bien hay que medir el cuello uterino, medir esa longitud y si mide más de 30 milímetros nos quedamos tranquilos y vamos a esperar un poquito más. Bueno, eso hice con ese paciente. Por lo tanto, es importante saber por qué los 3 abortos, ¿no es cierto? La mayoría de roturas prematuras de membranas son muy precoces, son por infecciones vaginales. Ahí hay una vaginosis si me dices tira una moneda, me la juego ganador. Hay que buscar bien ese tema, investigar bien el tema de vaginosis y nada. Y bueno, los controles estrictos, ¿no? O sea, como te digo, hay que ver las causas de los abortos anteriores, hay que evaluar bien el tema ese, ver la longitud del cuello, ver y descartar vaginosis, hay que hacer no solamente el estreptococo B, estamos hablando de Gardnerella, pues estamos hablando de clamidia, micoplasma, ureaplasma y hacer todo un estudio bacteriológico bien completo de esa paciente. Excelente. Dice Carly Canelas, doctor, ¿qué procede con un embarazo anembrionario? Bien, mira, eso es lo que se llama, entre comillas, yo le llamo y les digo porque trato de un poco aliviar este tema porque uno siempre tiene ilusión, pero es una selección natural, es un tema de selección natural. El huevo anembrionado mira, hay un momento en la intercambio de información genética entre el esperma y el óvulo, ¿no es cierto? Y hay alguna información que no se ha intercambiado, y eso hace que solo se forme el huevito y no se forme el embrión. Y por lo tanto es una alteración genética que eventualmente nosotros la evaluamos de esta manera. Si tenemos ecográficamente un saco encima de 27 milímetros y no hay embrión, pues estamos diciendo que es un huevo anembrionado y que no va a suceder nunca un embrión ahí adentro. Y por lo tanto, lo mejor es evacuarlo con una aspiración. Si tenemos un huevito anembrionado con un saquito gestacional de 12 milímetros, yo espero un par de semanitas y en unas semanas veo. Si este saco no ha crecido y se quedó en 12 milímetros, huevo anembrionado. Se ha crecido encima de 27 milímetros y no vemos embrión, huevo anembrionado. Y esto no te produce ningún problema futuro porque en el fondo la chance de tener otro huevo embrionado es la misma que la población general. No hay mayor riesgo ni menor riesgo, es simplemente, como te decía, parte de la selección natural De bueno, acuerdo, que pasa por efectos de la totalmente contigo, genética, Luis. ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. No es un motivo para preocuparse, es algo lamentablemente, bueno, no lamentablemente, como tú bien dices, es parte de la selección natural, es algo frecuente. Mira, aquí tenemos otra situación, Luis, de emergencia obstétrica. ABG Neiselin dice, yo tuve atonía uterina luego de mi cesárea, estuve grave en terapia intensiva, le quitaron el útero, solo tengo mis ovarios y el cuello del útero, le hicieron una histerectomía subtotal. Obviamente no podré tener más bebés, ni siquiera veo el periodo y nos preguntan qué es atonía uterina. Bárbaro, mira, si hay alguien o algún médico que sabe lo que es sangrar de forma abundante, somos los obstetras, ¿no? Si realmente hemos visto perder litros de sangre, somos los que hemos estado en problemas con una paciente embarazada. Por varias razones. La principal es pues porque la vasculatura se engruesa al doble o al triple, ¿no es cierto? Y entonces tienen vasos mucho más gruesos que los normales, no es tan sencillo. Y por eso una histerectomía es súper complicada cuando se trata de una histerectomía obstétrica después de un parto o una atonía uterina, por justamente que hay bastantes vasos hipertróficos, o sea, crecidos, que tienen una irrigación muy rica porque el lecho placentario y el lecho uterino necesita esa vascularización para mantener tu embarazo. Y lastimosamente lo que pasa con la atonía es que tu miometrio, el músculo, porque el útero es un músculo, ese músculo ha quedado, las fibras no han podido contraerse de manera adecuada.
Tenemos varios pasos para detectar eso. Primero el masaje, ¿no es cierto? Hacemos un masaje en el útero, vemos que se endurezca. Después podemos asociar medicamentos, oxitocina, podemos usar Metergin, podemos utilizar misoprostol incluso, ¿no? Prostaglandinas para que este útero se vuelva y tenga lo que se llama, lo que le llamamos, no sé si, bueno, lo has leído seguramente, es el globo de seguridad de Pinar, ¿no? Y entonces es una pelota dura y ahí yo me quedo tranquilo. Pero bueno, no sucede porque puede estar duro y después se ablanda y entonces otra vez empieza a sangrar la paciente, forman coágulos, a veces no coagula adecuadamente y al final tienes que tomar la decisión después de haberle transfundido sangre, etcétera, etcétera, de quitar la matriz de una manera heroica y yo te diría heroica porque eso salva vidas. Ahora, ¿qué consejo te doy? Solamente te quiero decir que ese doctor te ha salvado la vida. Ahorita no podías no estar escribiéndonos esta pregunta porque claramente hay una tasa de mortalidad súper alta. Estamos hablando de un 15-20% de las mujeres con atonía uterina se puede morir. Y además te voy a decir otra cosa. La causa más frecuente de mortalidad perinatal es la hemorragia postparto. ¿Sí o no, doctor? ¿No? Sí, sí, sí. Nos saluda Maybelline, ¿cómo está? Hola, doctor. Hola, buenas noches. Nos dice Eliana, ABG, dice, casi muero por la atonía uterina. Luis, ¿tú cuánto calculas más o menos que en una situación así de crisis, de emergencia, puede llegar a sangrar, a tener de hemorragia una mujer al final del embarazo, a los 9 meses? Sí, nosotros sabemos que la bulimia son 5 litros, ¿no? Y por lo tanto, eso quiere decir la sangre que corre por nuestro cuerpo son 5 litros aproximadamente. Y hemos visto que, claro, pueden sangrar hasta 3, 4 litros. O sea, realmente quedan como un papel de blancas, de pálidas. Y ahí hay que poner infusiones. O sea, yo ahorita me imagino en mi cabecita está cómo es poner infusiones, a masajear el útero. Oye, Es a una qué velocidad emergencia que lo, apachurre la que lo, bolsa así. pero claro, Víctor, lo tienes trabajando al anestesiólogo como loco, lo tienes trabajando a las enfermeras, los auxiliares, el ayudante, el interno, estamos todos salvando a esa mujer. Póngala Trendelenburg, la ponemos así, hacemos que su irrigación cerebral se mantenga, que no haga paro cardíaco, estamos aquí con la máquina resucitadora eventualmente y estamos pidiendo sangre como locos. Y lo que estamos haciendo nosotros es ver cuál es la manera de clampear de una vez la arteria uterina o las ilíacas, ¿no es cierto? Justamente para que de una vez deje de sangrar, ¿no? Y después de eso, cuando ya hemos controlado la situación, ya pues hacemos una histerectomía con calma, pero después de haber gastado energía hasta decir basta, ¿no? Yo sabes que lo vivo, cuando lo cuento lo vivo, porque realmente Sí, es sí, una cosa sí. donde tenemos que poner los 5 sentidos. Y sabes que, Víctor, pasa a las 3 de la mañana, pasa a las 2 de la mañana, pasa a cualquier hora, ¿no? A cualquier hora. Entonces, y es lo que yo digo, o sea, uno va donde un médico y dice, bueno, confío en este médico. Tú confías en que este médico va a saber manejar tu complicación. Eso es lo más importante, porque que todo salga bien no sale en la mayoría de las veces, en el 90% de las veces nos va a salir bien, Y pero todos donde son uno tiene la cotizas. confianza en el médico es justamente en ese 10% que este tipo o este personaje o este humano tiene que saber manejar la complicación. Sí, sí, sí. Yo ahorita que me dices, yo también me acuerdo, ahora te cuento un par de anécdotas, situaciones así, críticas. Nos saluda Cintia Rocha, mi querido doctor Kushner, Eliana de Chile, dice, muy interesante live. Maybelline nos pregunta, dice, yo he tenido 2 abortos, uno en el 2019 y uno en el 2020. Quiero volver a intentar embarazarme. ¿Qué le sugerirías a ella, Luis? Mira, Maybelline, la definición dice dos o más abortos consecutivos, hay que hacer unos cuantos estudios, ¿no es cierto? Los estudios, podemos hacer estudios genéticos, hormonales, de soporte fase lútea, etcétera, etcétera, pero también tenemos que hacer estudios de, bueno, problemas autoinmunes, ¿no? El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, anticordiolipinas, anticoagulante lúpico, beta-2 glicoproteína 1, y bueno, y tenemos una chorrera de exámenes que hay que hacerlos. Pero la definición norteamericana dice que es después del tercer aborto. Nosotros en Latinoamérica usamos del segundo aborto. Entonces, bueno, en base a esas dos definiciones hay que ver cuál es lo más aconsejable. Obviamente hay que ver tu edad, no sabemos tu edad, Claro. que es algo Es que a clave. mí se me hace cruel decirle, apenas lleva 2, váyase a su casa y cuando vuelva a abortar regresa, Sí, sí, sí. ¿verdad? Eso solo lo pueden hacer en Estados Unidos. Nosotros no.
Nos pregunta Mel 17, buenas noches, ¿por qué se da embarazo anembriónico? ¿Se puede tener un embarazo normal después? Ya no lo contestó el doctor, nos dijo que era un método de selección natural ante un embarazo que no era viable para continuar y no significa nada para el futuro, puede tener un embarazo normal. Angélica nos pregunta, ¿por qué hay casos en que la matriz no puede sostener un embarazo? ¿Cómo fortalecer el útero? No es un fortalecimiento del útero en sí, querida amiga. Es un tema más bien del contenedor, ¿no? Del que se vuelva el útero continente, ¿no es cierto? Que pueda contener el embarazo. Y la tapa de esa botella, entre comillas, el corcho donde está, es el cuello uterino. El acortamiento progresivo del cuello uterino, ya sea por el peso del embarazo en sí, o porque tienes un cuello uterino que es más blando que los demás, o porque tienes un cuello acortado por alguna cirugía que te hayas practicado un cono uterino, pero un cono cervical, por un problema de una alteración del cuello uterino, etcétera, etcétera. Eso va a hacer que esa parte que es la más importante para sostener y contener el embarazo se llama cuello uterino. Si esto está un poco abierto o está acortado o tiene un acortamiento progresivo, existe una técnica que se llama cerclaje. No sé si has hablado en algún momento No, de este no, no, tema, no lo he mencionado. que sería bien interesante que en otra podamos hablar. Porque Perfecto. el cerclaje uterino, el cerclaje de cuello uterino, es una técnica muy, muy, muy interesante, pero tenemos que estar seguros que lo que tú tienes es una incompetencia ismicocervical, ¿no es De cierto? acuerdo. Tenemos que estar seguros que esa es la causa de tus pérdidas, para obviamente no someter a un riesgo someter a un riesgo que no se Que no debe. requiere. Entonces, hacemos esta cirugía, imagínate, embarazada, entre las 14 y 24 semanas, te ponemos una posición adecuada, no tratamos de cerrar el cuello uterino sin romper las membranas con una cinta que se llama de mercilene, y bueno, esa es una de las técnicas más utilizadas hasta el día de hoy. Y una agujita chiquita. No, sí, chiquita, 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 sí, sí, súper chiquita. Sí. Nos saluda también Lina Abigail. No veo su comentario, Lina Abigail, solamente veo intrauterina. Catherine, buenas noches, ¿cómo está? Nos saluda también Desiree Castillo desde Venezuela. Pau de la Fuente nos dice, me quitaron un ovario después de tener a mi hija y me cortaron las trompas. ¿Puedo tener más bebés? Pues así como está, con las trompas ligadas, cortadas, pues no se puede. Tendría que ir a un intento de recanalización o fertilización in vitro, ¿verdad, Luis? Así es, doctor. Fecundación in vitro, que es lo que yo más recomiendo por temas y estadísticos de la recanalización. Pero sí, si hay microcirugía y se puede lograr, también se puede hacer eso. A ver, Desiree Ahora, Castillo. perdón. Perdón. Ahora, aquí una cosita antes, ¿no? La pregunta es, ¿quién le saca un ovario y le quita los trompas de la nada? Que hay que ver cuál era la patología, ¿no? Algo tenía, sí, No sí, es una sí. locura, ¿no? Algo tenía, algo le llevó a hacer este tipo de cirugía. A ver, Desiree Castillo dice, ella nos saluda desde Venezuela. Pregunta de examen. Tengo Oh, 48 años y tengo ya. un año sin menstruar. ¿Tengo algo? Lo tienes, la definición clara, amiga. Tienes la menopausia. Bienvenida. Eso exactamente, esa es la definición de menopausia. Un año sin menstruar cumple con el requisito. Deciré, ya llegó a esa etapa en la que ya pasó a otro momento de su vida, a disfrutar y a cuidarse mucho. Quiero realizar un estudio general para ver si todo está bien. ¿Cuál sería la prueba? No hay una prueba, Caterina, hay muchas y lo ideal es que vaya primero con el médico para que le hagan bien algo personalizado. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se puede sanar las úlceras? Supongo que úlceras del cuello uterino, quiero pensar. Pregunta Sí. Verónica, ¿qué le dirías a Verónica, Luis? Mira, yo le diría a la Verónica que esto de las úlceras cervicales, a mí la verdad, voy a hablar una cosa personalmente mía. Me parece más mito que realidad. Ronda más por el mito que la realidad, querida amiga, en mi opinión personal. Sí puedes tener un ectropio, que significa que tu cuello uterino está como doblado. Así yo les muestro mi labio y lo doblo y es como que así, resaltante. Y entonces, obviamente, por un proceso inflamatorio crónico, pueden haber vasitos que van sangrando, ¿sí? Un ectropio sangrante.
Pero úlceras, así como úlceras, la verdad, que me lo dicen, que les han tratado las úlceras, que les han quemado las úlceras. Yo nunca he quemado una úlcera, con eso te digo casi todo. Ah, sí, alguna vez un ectropio sangrante, sí, pero quemar una úlcera no me suena como algo que haya visto. De acuerdo también contigo, Luis. Maybelline, su pregunta, el doctor comentó, el doctor Luis, que había que hacerle muchos estudios, una serie de estudios para saber por qué ha tenido 2 abortos. Acérquese con un especialista, ginecólogo, especialista en embarazo de alto riesgo, de preferencia, o especialista en fertilidad. Desiree te da las gracias, ella vive allá en Venezuela. Hablabas hace un ratito de la confianza en el ginecólogo. Cintia Rocha dice, exacto. Yo confío en usted, doctor Kushner. Gracias, ¿Sí? Cintia. ABG, Naiselim, gracias por responder, aclarar un poco más sobre mi caso. Excelente, doctores. Gracias a ti, ABG. Gracias por compartir. Maybelline, tengo 19. Vaya, ya le contesté, ya le contestamos. Dice Cartucheros, hola, tengo 23 años, tengo sobrepeso. Me dijeron que tenía ovario poliquístico. Ya hicimos una charla con el doctor Luis Kushner, muy, muy interesante. ¿Qué le dirías, Luis? Porque lo único que dice aquí es que tiene sobrepeso, no dice cómo le hicieron el diagnóstico de ovario poliquístico. Sí, pero Sufi, ¿no? Suficiente, Víctor. Sí, Ella lo ha dicho, tengo sobrepeso. Asumirlo es lo primero. Primero estamos asumiendo que tiene sobrepeso. Ahora, después, sabemos que el sobrepeso te da un síndrome metabólico hormonal, el cual puede ser una anovulación crónica denominada síndrome de ovario poliquístico. Y el consejo es sencillito. Si tú bajas 10% de tu peso actual, tu síndrome de ovario poliquístico va a empezar a mejorar. Siempre, obviamente, con tu ginecólogo, etcétera, pero tú lo has dicho, tengo sobrepeso, bajas el 10% de ese peso y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. de acuerdo. Johanna nos saluda, hola doctores, buenas noches. Marlene Alviso, doctor, ¿ligadura es lo mismo que salpingo? Salpingectomía, salpingostomía, ligadura, bueno, la idea esa en todo sentido es cortar la trompa, ¿no? Y de hecho creo que el efecto es el mismo, el efecto es el mismo, la técnica es diferente, ¿no es cierto? Uno es abrirle un huequito a la trompa, otro es ligarla, otro es quemarla, ligarla y cortarla, pero el efecto es el mismo, obviamente evitar el paso del canal de la trompa para no tener bebés. Muy bien, nos dice Viento del Atardecer. Qué nombre tan poético, Viento del Lindo, lindo, Atardecer. está bien. ¿Cuál sería el manejo inicial de una hemorragia durante el parto? O sea, a ver, es que buena pregunta, ¿no? Porque si tienes una hemorragia durante el parto, lo que tienes que hacer es básicamente escuchar latidos y empezar una cesárea. Yo haría eso, o sea, ya, chao, o sea, no me interesa nada más. Si es una hemorragia en el parto, escucho latidos, cesárea. Sí, a menos que ya esté ahí la cabecita del bebé Ah, así, ¿verdad? Sí, y pero ahí si difícil no, que salga la sangre, porque ahí sale la cabecita y todo, y después sale la sangre, ¿no? exacto. No te puedes dar cuenta si es que la cabecita está tapando esa sangre, no te vas a dar cuenta hasta que salga el bebé entero, ¿no? Sí, de acuerdo. Y a veces salen juntos el bebé y la placenta, ¿verdad? Ah, Pues, sí, eso es en bloque. ¡Pum! sí. Doctores, mi madre tiene 71 años, dice Desiree, y hoy le diagnosticaron prolapso. ¿No hay riesgo de operarla? Mira, si tu mami está sanita, bien, fuerte y tal, la verdad es que sí, el corazón tampoco le falla. Prolapso, es importante operarla, porque ahí lo que está complicado es la calidad de vida, ¿no? Tener el útero ahí afuera, la vejiga tabiés, eventualmente acompaña esto con incontinencia de orina de esfuerzo. Entonces, la calidad de vida de tu mami está deteriorada en ese sentido. Si está sanita y todo, se programa una cirugía y realmente la cirugía es muy efectiva para estos temas. De acuerdo. Pau de la Fuente te da las gracias. Es la chica que le quitaron el ovario y le cortaron las Sí. trompas. Karen González nos pregunta, buenas noches, doctor. ¿Es cierto que los triglicéridos cambian en el tercer trimestre de la gestación? Sí, es cierto, pero no tienen relevancia mientras no haya un tema de... Porque lo que pasa es que cambian, pero tienes tu bebé, pasan 3 meses y todo vuelve a la normalidad, digamos, ¿no? O sea, es un tema, la verdad, incipiente, no lo evaluamos y no nos interesa evaluarlo. Bien, de acuerdo, porque además es algo transitorio. En unas pocas semanas va a estar como antes.
Nuri Figueredo. Yo soy de La Paz, Bolivia, y el doctor Kushner es el mejor de La Paz. No me lo limiten, de Bolivia también. Bolivia, sí. Nuri, saludos, gracias por tus apreciaciones. Melicita nos saluda también, Melicita es de Cochabamba. Buenas, buenas a los dos distinguidos doctores, ¿cómo está? Erika Perre dice, buenas noches doctores, ¿cómo es el procedimiento de la OTB? OTB, ligadura de trompas. Sí, aquí bueno, se llama OTB también, efectivamente. Lo que pasa es que yo lo conozco como cirugía de Pomeroy, pero básicamente es entrar por el ombligo después del parto, ¿no es cierto? Tienes el parto, todavía tu matriz está grandecita, entonces es muy fácil entrar por una pequeña incisión en tu ombligo. Cogemos con la mano la trompa, verificamos que sea la trompa, le pasamos los puntos y la cortamos y la devolvemos todo hacia adentro. Esa es la famosa OTB que se hace generalmente entre el primero y segundo día postparto. Bien, nos saluda también Carolina, ¿cómo está? Saludos hasta Hermosillo. Desiree, que es la señora de 49, que tiene un año sin menstruar, dice, gracias, ¿y debo tomar algo? Tienes que vivir una vida sana, ¿no? Y yo pienso que tu espacio de segunda opinión, Víctor, es justamente para dar ese mensaje, ¿no? Tener una vida sana. Si uno tiene una vida sana, no fuma, hace ejercicios, toma su calcio, sus vitaminas, tiene una dieta equilibrada, la verdad es que no deberíamos tomar absolutamente nada. Pero nuestra vida generalmente no es tan así, por lo tanto, sí empiezan los achaques y bueno, hay que ponerle un poquito de calcio, un poquito de vitaminas, pero las enfermedades en un buen porcentaje están acá. Entonces, optimismo y bueno, y controles preventivos, que es lo más Sí, importante. sí, sí. Sí, vaya a todos sus estudios primero y ahí le van a definir si necesita algún tratamiento o no, porque nosotros estamos hablando en el aire, pero ¿qué tal si le hacen una densitometría y sale con osteopenia? Claro. Y entonces, vaya a los estudios, vaya, ojalá que todo salga bien. Paul nos dice que le quitaron el ovario porque tenía un tumor y luego le cortaron las trompas. Buenas noches, nos dice Chiquita Brava, tengo 33 y me cuido con la mesijina y casi no me enfermo. ¿Por qué? La verdad es que el efecto hormonal de la mesijina no debía quitarte la menstruación, pero si ese efecto ocurre en ti, alégrate, porque, no sé, hay muchas mujeres, y yo te digo, cada vez son más las que no quieren tener mucha menstruación, ¿no es cierto? Muchos sangrados menstruales y que ojalá sea un goteo, ojalá sea poquito, doctor, que no me gusta, que bueno, entonces yo pienso que anda bien. Ahora, si estás con mesijina y tienes un proceso de obesidad y estás con un tema de sobrepeso, ahí puede ser un tema que sí, que está atacando la parte hormonal, ¿no es cierto? Por eso no te enfermas regularmente. Bien, Carly Canela nos saluda, muchas gracias, doctores. Y Luis, prepárate, la pregunta, ya llegó la pregunta. De parte de Omi Aguirre, la pregunta que más te gusta a ti. ¿Cuál es el tratamiento para el ovario poliquístico? Sí, te has dado cuenta que me gusta este tema, pero bueno. A ver, No, bueno, no hay un tratamiento para eso, hay un manejo, como te lo he dicho la otra vez. Yo no voy a tratar porque si hubiera esa pastilla sería millonario y además te ganaría el premio Nobel. Hay un manejo del cuadro, manejamos tu cuadro. Vemos la parte anovulatoria, vemos si estás en posibilidad de quieres embarazarte, no quieres embarazarte, quieres tener tu menstruación de todos los meses porque es necesario limpiar la cavidad uterina todos los meses para evitar el riesgo de cáncer el cáncer endometrial. Entonces tenemos que ver esa cosa. Y después, obviamente, si esto te produce una nebulización y si tienes sobrepeso y si necesitas pastillas anticonceptivas, si tienes hirsutismo, si hay un incremento de vello, se te cae el pelo de arriba, pero tienes barba y bigote, esas cositas son bien importantes verlas y por lo tanto hay que evaluarte de forma completa y metabólica. Una vez que tengamos ese resultado, vamos a ir por el camino adecuado para ti. excelente, totalmente de acuerdo. Aquí vas, todo depende de estos estudios que el doctor dice y de cuál padecimiento tiene y qué desea, ¿sí? Porque imagínate, yo les digo, imagínense que lleguen y el tratamiento, y le digo, sí, ahorita le doy para que se embarace. Me dice, espérame, doctor, pues yo no me quiero embarazar. Claro, Sí. claro.
Tómese esto, va a ovular mejor y ya va a tener el bebé. Sí, entonces, depende de cada persona. Cartuchero nos dice una pregunta, tengo sobrepeso. Pasé un año sin reglar, me dieron medroxiprogesterona. ¿Es buena la medroxiprogesterona? Pregunta. Sí, son ciclos cortos mensuales, sí, porque eso no es un anticonceptivo y con esa medroxiprogesterona no te vamos a evitar la chance de embarazo si es que puedes. Y lo bueno es que vamos a hacer vamos a ciclar tu endometrio, que es lo más importante en ovarios poliquísticos, para que reduzcamos el riesgo de cáncer de endometrio. Así que me parece una buena medida, pero ciclos cortos, 10 días, 7 días durante el mes y con eso es suficiente, porque estrógeno te sobra. Entonces es la contra, justamente. Perfecto, Maybelline te da las gracias, es la señora que tenía los 2 abortos. SNet dice, tengo quistes en ambos ovarios y tiene hipertensión. Perdí a mi bebé de 8 semanas. ¿Cuál de las dos, quistes en los ovarios o hipertensión, fue la causa por la que perdió el embarazo? Pregunta ella. Te encantan estas preguntitas, ¿no? Ok. Yo no les dije, Luis, Leo se están tus, poniendo de acuerdo. Víctor, leo tus ojos de felicidad. Así, toma, toma, doctor. Ahí está. Eso querías, toma, ¿no? Bueno, te voy a responder, te voy a responder. Parece Ninguna de las examen, dos, te lo juro que ninguna de parece las examen. dos. Ninguna de las dos es causa directa del aborto. El aborto espontáneo ocurre en el 14% de las mujeres normales y sanas. Puedes estar dentro de ese grupo, es lo más probable. Y ya está. Busquemos otro embarazo en un par de meses. Sí, totalmente de acuerdo, Luis. Lo más probable es que ni los quistes ni la hipertensión hayan sido la causa del aborto. Rutone dice, buenas noches, doctor, una consulta. Hace 7 años me he operado de quiste de ovario. Déjame ver si escribió algo más. Y ahora que tengo 4 años con mi pareja, no logro embarazarme. Ya, primero que nada, como ya tenemos 4 años teniendo relaciones sexuales, se supone, sin cuidarnos con nada, se supone que entras dentro de la definición de infertilidad. Obviamente 4 años no es menor, hay que ya empezar a investigar y estudiar de forma seria, dirigida y rápida. De acuerdo. Y nos pregunta Dan Gutiérrez, ¿cuáles son los síntomas del virus del papiloma y cuáles son los problemas? Mira, Adán, el virus papiloma como no produce absolutamente ni un síntoma y esa es una desgracia, porque en el fondo, como no te produce síntomas, te contagias y no te das cuenta, solamente podemos darnos cuenta si hay una lesión precancerosa que está produciendo en tu cuello uterino, en el cuello uterino, y bueno, y tratarla. Hay formas de detección del virus, pero no se hacen de rutina y tampoco vale la pena porque la prevalencia de este virus es muy alta, por lo tanto estaríamos haciendo demasiados exámenes en gente que sí, de 40% de la población mundial lo tiene, entonces, y en otros lugares un 60%, por lo tanto, yo no haría nada, simplemente el Papa Nicolau una vez al año, como se debe, y si empiezan a haber algunas lesiones sugerentes, pues ahí ya podemos profundizar un poco más los estudios. ¿Y qué síntomas da el virus del papiloma? Ninguno, pues, ¿no? Ninguno. Ninguno, nada, Generalmente no da nada. ningún síntoma. Es silencioso, ¿no? Sí. Es un virus malo. Doctor, buenas noches. ¿El uso prolongado de las píldoras anticonceptivas puede causar algún problema? Este es un buen tema, porque de verdad no hay un estudio concluyente al 100% que me diga que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Eso es verdad, no. Pero hay estudios aislados que han demostrado un incremento leve en eso cuando las mujeres utilizan más de 2 años el anticonceptivo. Pero lo que sí hemos dicho la otra vez, y es importante volverlo a recapitular, es que si tú tienes factores de riesgo como hipertensión u obesidad, sí aumentamos el riesgo de infarto y aumentamos el riesgo de hipercoagulabilidad o trombosis. Entonces, esas pacientes con factores de riesgo sí pueden aumentar sus riesgos de forma importante. Siempre, obviamente, controlándote. Si tú tienes no sé, un nódulo de mama o antecedente de cáncer de mama, no vas a usar estas hormonas, obviamente, ¿no es cierto? Estás prohibida. Pero, y además si tienes, no sé, control o diagnosticado síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o trombofilia, etcétera, etcétera, obviamente tienes contraindicaciones específicas. Afortunadamente, todo esto que he dicho pasa en la menor cantidad de pacientes. La mayoría sí podría tomar unos 4 o 5 años sin ningún problema.
De acuerdo, entonces por eso, amigas, amigos, es que estos medicamentos son de prescripción. Hay que ir con el médico, hay que ir con el ginecólogo para que les hagan una historia clínica, una consulta de asesoría anticonceptiva. No vayan a la farmacia a pedir un anticonceptivo, no usen el que, es que lo usa mi amiga. ¿Cuál usas tú, mi amiguita? Y usa el mío. No, no, no es así, por el amor de Dios, No, no es no, así. por favor. No es así. Ali Bali dice, peso 178 libras, no estoy seguro cuánto sea, pero andará en 85 kilos. Padezco ovario poliquístico. ¿Cuánto tendría que pesar para poder mejorar? No sé cuánto mida. Es claro, porque hay que medir, hay que ver cuánto mide, hay que sacar el índice de masa corporal y de acuerdo a eso. Pero la norma general que dice 10% del peso que bajes, ya empezamos a ver mejorías importantes en tu ovario poliquístico. Perfecto. Entonces, mire, no sé 8 cuánto mida, kilos, 8 kilos. pero si tiene 85 kilos, no creo que mida 1,90, ¿verdad? No, y No creo además que... estamos hablando de nosotros, ¿no? Que la media de mujeres entre unos 65 y unos 70, o unos 60, unos 70. Entonces, yo diría unos 8 a 10 kilitos que sí hay que bajarlos. Listo. ¿Por qué bajan las plaquetas en los embarazos? No es verdad. Existe solamente un problema, ¿no? Que puede ser el low platelet cuando estamos hablando de preeclampsia. Cuando hay una preeclampsia severa, pueden bajar las plaquetas por un tema de hemólisis y un tema justamente de hemoconcentración. Bueno, aumentan las plaquetas en el fondo, pero es por hemoconcentración. Pero puede haber una disminución de plaquetas por síndromes autoinmunes, pero no es lo normal que bajen las plaquetas durante el embarazo. De acuerdo. El viento del atardecer, la chica del nombre poético dice, muchas Poético. gracias, doctores. Estudio medicina y me encanta ver sus directos. Qué bueno, viento del atardecer. Siga la cuenta, active las notificaciones. Estamos haciendo muchos lives todos los días. Andrea, Alex, disculpen, está abierto a cualquier pregunta. ¿Cuál es el tema? Estamos hablando inicialmente de emergencias obstétricas, solo que hay muchas preguntas de otros temas y estamos tratando de atenderlas. Ahí va otra pregunta que te gusta, Luis. A ver, a vos te gusta. Yo les dije, hay 3 preguntas que le gustan al doctor, ya es la tercera. Dice, ¿cómo puedo eliminar los quistes? Bien, no los vas a eliminar los quistes y no importa eliminar los quistes. El problema es que se active todo tu eje ovulatorio, que empieces a ovular, que empieces a tener tu menstruación. Eso es lo importante. Los quistes son una foto de tu pasado, el pasado ovárico, de ese pasado de un ovario flojo que no ovulaba. Esa es una foto del pasado. La foto del pasado nos va a servir para el recuerdo. El futuro es lo que queremos, que ovules y que tengas tus ciclos regulares. Excelente. Víctor, quería darle un mensaje a nuestra futura colega. Eso. Quería darle un mensaje con mucho cariño, con mucho corazón. Primero, nunca, nunca, jamás, nunca te olvides que eres humana. Somos humanos. Podemos errar y estamos trabajando para no hacerlo, pero podemos errar. Primera cosa. Segundo, tienes que aprenderte de memoria cómo hablar en idioma fácil a tus pacientes. Escucha, aprender de memoria, que ya es una complicación, pero eso tiene que grabarse en tu corazón. Tienes que hablar en facilito para tus pacientes, tienes que traducir todos esos libros complejos que nos comemos a diario en cosas sencillitas. ¿Y sabes qué? Ese es el éxito de Víctor, ese es el éxito de este programa y de Segunda Opinión, porque le hablamos en facilito a las pacientes para que sea más fácil que dijeran y entiendan su problema. Y al final, todo tiene solución. Todo tiene solución. Sí. Ese era mi mensaje. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias para Lucecita, para Vientecito de la tarde, del atardecer. Luz dice, a mi hija de 22 años le dijeron que tiene ovario poliquístico, le dieron hormón, no sabemos por qué, esta ahí se cortó el mensaje. Eliana dice, nonato, recuerdo que un ginecólogo le decía a los bebés antes de nacer, que le llamamos nonatos. Mi menstruación llegó exacta este mes, pero ya tengo 15 días con sangrado. Sangrado menstrual abundante, prolongado. Sí, bueno, podría ser transitorio, podría ser solamente ese ciclo, una casualidad, pero si esto se va repitiendo, pues habrá que hacer algún estudio ecográfico para definir si estamos hablando de una hiperplasia endometrial o un tema de un mioma, un pólipo endometrial, ¿no es cierto? Para hacer un Sí, procedimiento hay y más que de una estés bien. causa, hay tal vez 10 causas Sí, potenciales. sí. Vaya que la revisen, que le hagan un buen ultrasonido y ahí
que siga el estudio. Desiree de Venezuela, su mami que tenía prolapso, tiene prolapso, dice que es totalmente sana, así que ya canalizando para su operación. Excelente, doctores, muchísimas gracias. Dice Luz que a su hija que le dieron hormonas por ovario poliquístico le provocaron fuertes dolores y mucho sangrado. Pues normalmente no provocan eso, No ¿no? pasa eso. No pasa eso, hay que revisar otra vez, a ver qué le dieron y probablemente hay necesidad de un cambio y tal vez no tenga síndrome de ovario poliquístico, también puede suceder. Karina, buenas noches, nos dice Emily, tengo 17 años, ¿por qué me duele tanto el vientre cuando me viene el periodo? Dismenorrea. Dismenorrea. Dolor en la menstruación. Es un tema muy interesante, larguísimo de explicar. De hecho, los científicos hasta el día de hoy siguen hablando del tema de forma extensa, pero hay varias causas, ¿no es cierto? Hay varias causas, pero la principal es la endometriosis, ¿no? La famosa endometriosis, que Sí, hay que realmente... estar muy al pendiente de eso, de que pudiera ser endometriosis, hay que tratar de descartarla porque eso sería la parte tal vez más seria. Karen González nos te da las gracias doctor por tu respuesta. La Peque, tengo 6 meses de no ver el periodo y ya me operé para no tener bebés. ¿Será que no menstrua porque la ligaron, Luis? No, eso es imposible. Tienes que tener clarísimo y todas las personas que nos están escuchando hoy día es que la ligadura es un procedimiento inerte que no actúa de forma fisiológica para ni endovenoso, ni cíclico, ni nada. Es simplemente, como yo les digo, es como ponerte el arete. Eso no afecta en nada a tu vida, es simplemente un huequito que te hace generar. Es lo mismo, cortan la trompa y para de contar. Solo cortan el camino de el espermatozoide hacia el óvulo. Después no pasa nada. Muy bien. Otra pregunta de las que te gustan dice, no sé a quién se refiera, pero dice así, ¿por qué no se puede embarazar? Te ayudo, pues aquí yo traigo mi bolita mágica Esa. para Dame, saber dame, por qué dame, no se puede embarazar, no sé quién, ni sé cómo, ni... dame un poco de energía, por favor. Dámela, eso necesito. Ay. No, hay que ir a estudios, Rob, vaya con un especialista, un médico ginecólogo especialista en fertilidad para que le haga estudios, así no vamos a poder saber. Erika Balbuena, otra pregunta de examen. Buenas noches, doctor. Si declara preeclampsia en el embarazo, ¿cuál es el procedimiento? Ándale. Bien. Mira, la idea es saber cuándo interrumpir, básicamente, ¿no? Porque tú sabes que sacamos al bebé y se acaba la preeclampsia. Entonces, el state of art, o sea, el estado del arte de este tema es justamente aguantarte lo más que se pueda sin correr ni tantos riesgos para la madre ni tantos riesgos para el feto. Eso significa, obviamente, darte una serie de medicamentos, pero lo más importante es la vigilancia de tu embarazo de forma estricta. Eso me va a llevar a tener una conclusión rápida, eficaz y eficiente para salvarte la vida a vos y a tu guagua. Perfecto. Tenemos muchísimas preguntas, amigas. Les quiero adelantar que no vamos a poder terminar. Nos quedan 7 minutos aproximadamente y yo tengo que ir al aeropuerto, tengo que ir a recoger a mi familia. No me voy a poder quedar más, lo lamento. Vamos a tratar de responder lo más posible. La flaquita, me gustaría saber por qué sobre unas masitas en el medio de mi parte. ¿Qué significa? Bueno, perdón, pero eso, la bola de cristal. Teníamos que verte, pues, flaca, tenemos que Hay que verte, tenemos revisarla, que mirarte, hay que revisarla. Vaya que la revisé. evaluarte, hacerte más preguntas, ¿no? Mándate donde tu ginecólogo de confianza y dile todo eso y que te examine. Porque, claro, una cosa es clave. Esa señora hay que examinarla, hay que ver qué es. Exacto. Sí. Pau, yo tengo ovarios poliquísticos y no sé cómo bajar de peso. Uf, dímelo a mí, que también para mí es un suplicio bajar de peso, Y yo ¿sabes? no tengo ovarios poliquísticos, se los juro, y batallo. Sí. Hay que coserse la boca, unos 3 o 4 puntos acá, que funciona, pero duele. Pero de verdad te digo, no hay que comer. Hay que dejar las masitas, no sé, las empanaditas, los tecitos, las tortitas. Hay que dejar los panes, dejar los carbohidratos, el arrocito, el fideo, toda esa comida latinoamericana que nos encanta, la papa, el arroz, todo lo delicioso. Eso hay que dejar, te cuento. Y hay que ponerle verduras
y proteína, carnecita a la plancha, pollito, pescadito, chanchito, lo que tú quieras. Pero ese equilibrio y ojalá menos comidas de estas piquis, o sea, menos de picar, los dulcecitos, el caramelo, que el masticable, que está rico, que esté nuevo, que no, esas cositas nos matan. Entonces, bueno, te juro, o sea, tanto Víctor como yo y como la mayoría de la gente estamos batallando con eso, todos estamos en el mismo tren, pero a unos les va mejor que a otros. Bueno, Mire, eh, agüita. mira, sí, Jessica dice, soy nueva seguidora para los quistes, ¿qué puedo tomar? Tengo muchos. Uno, algo grande, algo grande. ¿Qué puede mm. tomar? Oye, si hacemos una estadística, Víctor, ¿cuánta paciente con ovario poliquístico nos sigue? Es impresionante. Y yo de Es verdad más de no. lo que está en los libros. Y es más, yo también digo que son demasiadas, demasiadas personas con ovario poliquístico. Y yo tengo mi propia teoría, luego la platicaremos, no hay una receta mágica, Cheli, no hay, busca un buen especialista, ginecólogo, especialista en fertilidad para que le ayude. Dice, tengo 25 años, me diagnosticaron el ovario derecho con 16 quistes. ¿Tendré dificultad para embarazarme? Puede ser, lo más probable, pero Puede ser. no te puedo decir nada. Pero hay Hay mujeres, que, yo les he hay que comentado, intentarlo. Primero claro, tienes que intentarlo. yo les he comentado de veras que yo he diagnosticado síndrome de ovario poliquístico en el embarazo. Me Sí. llegan y resulta que traen barritos y traen vello y me dicen de los trastornos menstruales y de esas mujeres que dicen, no, va a batallar mucho para embarazarse y dice, pues es que un día fui con mi novio y ¿qué cree? Que palo y embarazo no planeado. Así. Sí. Buenas noches, doctor. Yo le dije a mi ginecólogo que no me cortara, que nada más me amarrara. Ujú. ¿Cómo es eso, ¿Mm? Luis? Es interesante. Es interesante, pero o sea, es A que ver, cuando se yo ahí junta le la pregunto, trompa, yo ahí les pregunto, a sí. ver, si vamos a hacer una cirugía para que no se embaracen y la hacemos a medias, suavecita, light, y se llegan a embarazar, ¿qué pasa, Luis? Ahí estamos respondiendo al juez. Nos ¿Qué demandan, pasó? ¿Qué nos técnica demandan. usamos? Claro, ¿No? pues sí. Perfecto, dice Desiree que tiene achaques, pero vivo feliz. Qué bueno, Desiree, póngase a bailar. Sheila Eso. dice también mi ciclo menstrual es un ciclo menstrual, un ciclo no es nada, qué feliz la mirada. Me he tenido todos los días durante 5 meses, tiene que ir a revisión, no es normal menstruar tantos días. Buenas noches, tengo 10 de esteretimia y me siento mal, no sé si es menopausia, no sé a qué se refiere. Tengo 36 años, no creo que sea su menopausia, está muy jovencita, pero no sé qué sea 10 de una esteretimia. República Dominicana nos saluda. Me gustaría tener otro hijo, pues vaya con un especialista en fertilidad. Muchas gracias, no soy gordita, soy normal. Qué bueno, chiquita, que esté de peso normal. La P que tengo 6 meses, no veo periodo, me operé en mi tercera cesárea, pero ahora no veo periodo. Otra vez, ¿será la salpingoclasia por la que no regla? No lo ves. Eso sí que No. estamos seguros que no. Emily Mejía, ¿el ovario poliquístico tiene cura? No. No Vamos a tiene manejar cura. el cuadro. Se maneja el cuadro. Te puedes mejorar, Oye, pero no hay cura. ¿y qué le dices a alguien que dice, doctor, yo tenía ovario poliquístico y fui con el doctor fulanito y me dieron y ya no tengo? Nada, nada. Yo la quiero mucho nada más. La quiero mucho. Le doy mi cariño y le digo, bueno, qué bien. Y ahora tener hijos. Vamos. Mi hermana tiene ovario poliquístico, quiere tener hijos nuevamente, con un buen especialista, de preferencia en fertilidad. Mi mamá nunca menstruó desde que nací, casi 32 años. ¿Qué sucedió? Mm, Tal vez tuvo una hemorragia, puede ser que haya tenido una hemorragia sí, y dejó y tuvo tal vez un legrado, un legrado. poshemorragia, y ahí hasta llegamos. Disculpe la pregunta, doctor. Quisiera saber dónde son sus consultas. Yo soy de La Paz, Carly Canelas. Carly, yo atiendo en la Torre ¿Qué tal? En la calle 15 Calacoto, en piso 1, oficina 110, y también en la clínica alemana. En la clínica alemana estoy generalmente en las mañanas, en las 6 de agosto, y en las tardes ya en la consulta en la Torre ¿Qué tal? Bien, vamos a responder un par de preguntas más, tal vez. Jaldín dice, tuve preeclampsia severa en mi primer embarazo. ¿Puedo tener un segundo bebé? Sí, y tienes riesgo de preeclampsia severa también. Otra Estamos vez. viendo que tienes un aumento de riesgo casi de 8 veces más, comparado con la población general.
¿Qué tan riesgo tener quistes de 4.5 y 5 centímetros? El riesgo es relativo, en el fondo no cualquier mujer puede tener un quiste, o sea, eso no es un riesgo relativo. Sí, y dice aquí de lo que platicábamos del embarazo en pacientes con ovario poliquístico, dice, tenía ovario poliquístico y ahora tengo 7 semanas de embarazo. Felicitaciones. Felicidades, felicidades. Pero defecto de fase lútea, harta progesterona. Perfecto. Amigas, amigos, discúlpenos de veras, pero ya es tarde en La Paz y yo tengo que ir, de verdad, tengo que ir ahorita al aeropuerto a recoger a mi familia. No puedo faltar, si no, así voy a amanecer colgado o de otro lugar, más peor. Entonces, pueden seguir al doctor Luis Kushner, síganlo por favor, tiene muchas cosas interesantes, le pueden escribir. ¿Cómo es tu cuenta acá en TikTok, Luis? En TikTok es doctor K, doctor.k. dr.k. Exacto. ¿Ya? Perfecto. Mi apellido es Kushner, entonces dr.k. .k. Y sigan la cuenta Segunda Opinión, ¿sí? Y si en un momento dado no lo encuentran a él y me siguen a mí o al revés, como ustedes prefieran, pero síganos. Estamos conectados. Y ahí van a tener mucha información valiosa, ¿sí? Nos vemos mañana. Mañana tenemos 6 eventos. Sigan la cuenta, pongan las notificaciones y ahí se van a dar cuenta de los eventos. Permíteme tantitito, Luis, por favorcito. No te me vayas. Nos vemos mañana. Descansen. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí.